Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. México, años 90. La sociedad mexicana estaba llena de terror y preocupación. El salir a la calle se convertía en un acto valiente y audaz, gracias a una banda de criminales que acechaba y merodeaba. El crimen organizado en México es el pan de cada día, pero uno de los actos más atroces es el secuestro, ya que tu vida pende de un hilo, de una cantidad de dinero, que de no ser pagada, podría terminar con tu vida, o por lo menos un camino trágico hacia ella. Uno de los criminales más famosos y peligrosos de México nos trae aquí, que se le atribuyen más de 200 secuestros y actos ilícitos. Cuando fue aprehendido, se le encontró con una fortuna de $40 millones, lo que nos muestra lo fácil que es el dinero sucio. Pero todo trae sus consecuencias. Tu vida termina a muy temprana edad, ya sea porque la justicia te alcanza o porque alguien termina con tu vida, intencionalmente. El día de hoy te contaremos la historia de un criminal muy desgraciado, muy sádico, que conmocionó a todo un país por sus actos. Prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre Daniel Arizmendi, mejor conocido como el Mocha Orejas. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi gran amigo Brandon Martínez. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, serafines, muy buenas noches. Me encuentro nuevamente muy emocionado por volver a traer este tipo de situaciones de casos criminales. Y qué mejor de mexicanos, ¿no? Porque mucha de la gente que nos sigue son mexicanos, también de nuestro país. Claro, son casos tristes porque pues lamentablemente son famosos por ciertas cosas, pero bueno, no quiero quitar más tiempo de esta introducción y pues qué mejor que dejar el tema en tus manos. Muchas gracias. Y sí, la verdad es un tema que ya traía muchas ganas, ya sea que lo tocaras tú o que lo tocara yo, pero tenía mucha curiosidad por este individuo que es muy muy peligroso y que conforme fui pues investigando la historia, cada vez me adentraba más por todos los actos que realizó este hombre, ¿no? Pero como siempre, vamos a empezar por el principio. Excelente. Desde sus principios, para que entiendan por qué a lo mejor lo hacía y también de dónde viene este hombre. Así que comencemos con su infancia. Daniel Arizmendi López nació en Miacatlán, Morelos, obviamente en el país de México, el 22 de julio de 1958. Okay. Nació en el seno de una familia muy humilde. Su padre, Catarino Arizmendi, y su madre, María López, con sus hermanos Juan, Ubaldo, Aurelio y Diego. O sea, eran cinco hijos en total, puros varones. Y bueno, era una familia muy humilde que no tenía pues tantos recursos económicos.
De hecho, no pasó mucho tiempo a que la familia se mudó hacia la Ciudad de México, concretamente en 1967. Y se mudaron y él vivió en la colonia de San Juan Pantitlán, en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa. Se dice que su padre pues maltrataba y le hacía pues cosas malas, vamos a dejarlo ahí, a su madre, ¿no? La insultaba, la agredía verbal y físicamente. Entonces, esto también lo vio desde pequeño, pues obviamente Daniel, ¿no? Se le quedó en su mente, en su cabeza. Sí, veía todo ese maltrato junto con sus hermanos. Exactamente. Entonces, él creció y vivió con esos maltratos constantemente. Y además, gracias a estos maltratos, pues trae consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Que bueno, el padre, en este caso Catarino, pues él maltrataba a su madre y su madre a su vez maltrataba a los hijos, que en este caso pues era Daniel y sus hermanos. Los maltrataba, los golpeaba. Entonces es una cadenita, ¿no? de violencia, vamos a decirlo así, que va increciendo, ¿no? Va increciendo, como dicen. Que quizás para la madre era como desquitar todo lo que, o sea, todo lo que aguantaba de maltrato, sí, pues los desquitaba. Lo podemos tomar como un tipo de excusa, que bueno, no es excusa, pero es lo más normal que pase, ¿no? Como tú dices, desquitarse con los hijos que no tienen cómo defenderse. Cómo defenderse, claro. Exacto. Y yo sé que a lo mejor ustedes han oído en innumerables bandidos que hemos hablado de ellos, y hay otros que todavía nos faltan, pero siempre se dice que un desvividor serial es muy inteligente, que de hecho hablamos de Edmund Kemper, que tenía un coeficiente intelectual muy alto. Pues en este caso no. Daniel no mostraba rasgos de inteligencia ni de grandeza intelectual. De hecho, al contrario, porque a los 9 años repitió segundo de primaria. Okay. Le fue muy mal en la escuela y no era para nada, por lo menos en la escuela, un niño inteligente. No era ese tipo de niño aplicado ni nada. Entonces, bueno, a los 9 años repitió segundo de primaria en el Instituto Juan de la Luz Enríquez. Y posteriormente no acabó su educación secundaria, y eso que acudió a varias. Era este típico o estereotipo de niño problema, sí, que pues es rebelde, que no es estudioso y que lo corren de una escuela a otra, pero al final no terminó ni siquiera la secundaria, y eso que pues acudió a varias secundarias, a varios colegios. Okay. Cuando él tenía 8 años, los padres de Daniel se separaron precisamente por este tipo de maltratos hacia su mamá. Y de hecho, también el padre era alcohólico. Entonces ahora sí que se juntó todo, el alcoholismo con la violencia, etcétera, y provocó que sus padres se separaran. Sus hermanos un tiempo vivieron con su madre, pero no pasó tanto tiempo para que su madre los abandonara finalmente. Su madre los abandona, ellos quedan a la deriva y se van a vivir con su padre en la calle Mario 101 en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. O sea, se fueron a vivir con el papá. Sí, primero con la mamá, después ella los abandonó por X o Y razón, y pues no les quedó de otra más que mudarse o cambiarse con su padre, y se cambiaron a Nezahualcóyotl en el Estado de México. Cuando él tenía 15 años, o sea, ya estamos hablando de 15 años, o sea, de adolescente, todavía ni siquiera era adulto, y fue detenido por primera vez en su vida, ya que fue detenido por ser acusado de robo de vehículos. Sin embargo, dada su minoría de edad, ya que no solamente tenía 15 años, pues fue puesto en libertad. No se le puede procesar de otra manera porque es menor de edad. Sí. 2 años después, a los 17 años, formó con sus amigos y 2 de sus hermanos una banda dedicada exclusivamente a robar vehículos en Nezahualcóyotl. O sea, estamos hablando de que ya desde pequeño ya daba, no síntomas, señales de que pues iba a ser un criminal, de que prácticamente su vida no iba enfocado a lo correcto, y desde muy temprana edad su mayor trabajo, por así decirlo, era el robo de vehículos. Sí, ya comenzó a mostrar algunas personalidades sobre delitos menores, ¿no? Como lo conocemos, delitos menores, pero el problema de eso es que si no se pone un alto
como comentabas de que no se procesaba porque pues era menor de edad y todo, pues obviamente va escalando ese tipo de acciones, entonces se pueden convertir en delitos más graves. Así es. Y bueno, su banda y él mismo empezó a robar vehículos en Nezahualcóyotl, en Chalco, Texcoco y posteriormente en la Ciudad de México ya concretamente. Fue mejor amigo de Antonio Flores y Alejandro Villalbazo, a quienes conoció en Sinaloa, de donde son ellos. Se cree que ellos lo introdujeron a la vida de crimen o la vida criminal. Lo invitaron al negocio. Lo incitaron al negocio, ya ven, bueno, como dice el dicho que júntate con lobos y te enseñarán a aullar. ¿Cómo? No, entre que lobos andas, aullar te enseñas, algo así. Bueno, ustedes me entendieron, ¿no? El que con lobos anda, aullar se enseña. Ajá, bueno, sí. Ustedes me entendieron, ¿no? Pero bueno, prácticamente fue eso, ¿no? Se juntaba con puro criminal, con puro delincuente, entonces pues obviamente tarde o temprano cede a las malas influencias. Sí, y pues se convirtió desde muy temprana edad en este criminal. Tras no concretar sus estudios, como ya lo habíamos comentado, Arizmendi comenzó a trabajar en el taller de su padre, donde fabricaban chambritas y bufandas para bebé. Chambritas para bebé y bufandas. Pero, otra vez, así como no duraba en los colegios por rebelde o por actos ilícitos, tampoco duraba mucho en los empleos, y de hecho en el empleo que tenía en el taller de su padre, pues no lo pudo mantener a largo plazo. Esta situación, como ya dije, se repetía constantemente en todos los empleos a los que él se metía. Se salía a los 2 días, a los 3 días, a la semana, porque pues no le gustaba la vida cotidiana de un empleo, entonces se iba saliendo constantemente. A sus 20 años, Arizmendi se hizo novio de un estudiante de la Escuela Nacional de Preparatoria de Zaragoza, que está como unida a la UNAM o es de la UNAM. El nombre de esta chica era María de Lourdes Arias. A los 20 años la conoció y mucho tiempo después se casaron en agosto de 1977. Sé que me brinqué un cachote de la historia, pero lo que hay en medio no es relevante. Él siguió trabajando vaya tú a saber en qué empleos, y después se casó en 1977 porque ella quedó embarazada de su primer hijo, que también se llamó Daniel. Daniel y Catarino, es decir, su padre, Daniel y su padre, eran muy similares. Como ya te digo, como creció en esos eventos de violencia, de agresiones, de maltratos, pues obviamente aprendió eso. Es lo único que, si tú le enseñas a un niño a ser malo, va a ser malo toda su vida. Entonces él absorbió esos conocimientos y pues sí, se hizo malo. Eran muy similares, sin afectos hacia su esposa e hijos. Obviamente ve lo que le pasó a su madre. No quería a su esposa o la trataba mal. Tenía una masculinidad frágil, era alcohólico, celoso, violento, etc. Todas las red flag que te puedas imaginar, él las tenía. También era alcohólico. También era alcohólico, sí. Y como pues ya también lo comenté, pues también agredía a su esposa en repetidas ocasiones porque, según él, le era infiel. Su esposa le era infiel a Daniel, aunque esto nunca se pudo comprobar. Y por lo que estuve investigando, creo que no es cierto. Pero él decía que sí. Entonces la agredía constantemente porque la acusaba de infidelidad. Tenía la fantasía, él en su cabeza, en su enfermedad de celos, él como que hasta deseaba o anhelaba encontrarla en su empleo, que ella trabajaba en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y él tenía como la fantasía de encontrarla en el acto, como de encontrarla infraganti, como no sé si para darle su merecido o de sentir esa adrenalina y hacer algo, la verdad no sé, pero él anhelaba ver eso, era hasta cierto punto como masoquista. Y de hecho es algo contradictorio porque estamos hablando de que ella sí tenía un empleo estable y en una buena institución como puede ser el IMSS, y él andaba rondando por cualquier empleo, no, ni siquiera tenía un empleo estable. Malos gustos de la chica. Desgraciadamente sí. Y bueno, esa fue la parte de su infancia, de cómo creció, de dónde vivió, de sus... Bueno, ni siquiera tuvo amoríos, de hecho nomás se le conoce a María de Lourdes. Y ahora vamos a pasar a sus primeros crímenes, que fue cómo empezó el Mocha Orejas.
Antes de iniciar su carrera criminal, Daniel tuvo, como ya dije, varios trabajos, como chofer de transporte público, inclusive trabajó en la Secretaría de Marina. También trabajó de obrero en fábricas y, como cerecita del pastel, ingresó a la Policía Judicial de Morelos cuando él tenía 26 años. De hecho, fue recomendado por Aurelio, uno de sus hermanos. Él lo recomendó y pues bueno, lo metió a la Policía Judicial. Que sabemos que muchos de los grandes capos o sicarios, por decirlo así, del mundo, primero estuvieron en el mismo ejército, sí, que fue donde pues los entrenaron, les dieron las bases. Sí. Entonces, sí, pues son desertores. Exactamente. Entonces aquí más o menos pasó lo mismo. Y bueno, en este caso, cuando se metió a la Policía Judicial, otra vez falta de interés, falta de compromiso, solamente duró 2 meses en la policía, no duró más. Y un detenido, un reo, que era conocido como El Móvil, que era un hombre pues obeso, de piel blanca, Daniel lo conoció en los separos cuando fue aprehendido, y le enseñó a cómo robar vehículos usando un desarmador y unas pinzas de presión. Okay. Y así es como comienza su carrera delictiva, escalando poco a poco. Uno de los mismos reos que él aprendió siendo policía lo enseñó a robar este tipo de... Bueno, a robar vehículos, ¿no? Le dijo así se hace y bueno, dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida. Fue detenido por primera vez en diciembre de 1920 por la Policía Judicial del Estado de México. Encerraron a Aurelio, o sea, también a su hermano, y a otros miembros de la banda criminal que había creado en el penal de Barrientos en Tlalnepantla. Pero después de empeñar una casa y conseguir dinero prestado, pues salió libre. O sea, prácticamente pagó la fianza, tuvo que vender algunas cosas, empeñar otras, pero pagó la fianza y salió libre. Que no sé si sea bueno o sea malo, pero cómo el dinero te puede o meter a la cárcel o también te puede sacar, ¿no? Sí. Hagas lo que hagas, el dinero siempre te va a salvar. O casi la mayoría de las veces te va a salvar. Aunque la carrera delictiva de Arismendi comenzó, como ya dije, con robos de autopartes, con robos de vehículos, esta escaló rápidamente. O sea, dio un salto enorme, pero no solamente en la cantidad de robos, sino también en gravedad. ¿Qué es lo que pasó? Que comenzó a dedicarse al secuestro, como ya lo había comentado. ¿Por qué se empezó a dedicar a esto? Porque se dio cuenta, porque una sobrina de su esposa un día estaban platicando y ella le comenta que pues hubo un tipo de este acto de un secuestro pues por ahí, y estaba la noticia pues en tendencia. Entonces ella le dijo, oye, están pidiendo $1,000,000 por el rescate. Entonces él se dio cuenta lo fácil que era conseguir dinero de esa manera, ya no robando autopartes, ya no robando vehículos, sino gracias a este tipo de actos. Dijo, es un dinero bien fácil y más dinero todavía. Entonces empezó a secuestrar con la misma banda con la que robaba automóviles. Su hermano Aurelio, los hermanos Paz Villegas, Raciel El Rachi, Joaquín Parra Zúñiga y un hermano de este último, ¿no? de Parra Zúñiga. Fue así como cada miembro de la banda tenía un rol en este tipo de actos. Alguien los raptaba a las personas, otro los cuidaba, ya cuando estaban pues raptados, digamos, eran los que los cuidaban. Otro iba por la recompensa o por el pago. Y mientras que Arismendi negociaba, y desgraciadamente en algunos casos, lo voy a decir separado para que no haya problemas, los mutilaba. En ciertos casos donde no pagaban el rescate o algo para salía amenazar mal a los familiares, ¿no? De que esto es algo serio y esto es algo real. Y pues bueno, por ahí hemos visto cuando en muchos casos, ¿no? Cuando
privan a la gente de su libertad, hacen este tipo de negociaciones, ¿no? Con amenazas también para Sí. intimidar y sobre todo hacer el proceso más rápido, porque rápido. ellos lo que quieren es que sea todo rápido para evitar investigaciones. Exactamente. y todo Entre ese- más rápido sea, más rápido tengo mi dinero, más rápido termino el trabajo y menos fácil me encuentran. Entonces, él se dio cuenta de que sí, robando autopartes era pues su trabajo de diario, pero su sobrina le cuenta esto, que habían raptado a alguien, y él dijo, es muchísimo más dinero del que yo gano y es más fácil, me voy a empezar a dedicar a eso. Sí. Y aquí es cuando vamos a comenzar a platicarles su modus operandi. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. El primer secuestro que realizó fue el de Martín Gómez Robledo, que era dueño de una gasolinera. Lo trasladaron, o sea, ya cuando lo raptaron, lo trasladaron en una camioneta por la autopista México-Puebla hacia una de sus casas de seguridad, donde también guardaban los vehículos que se robaban o las autopartes, etc. De lo que ya tenían encaminado, ¿no? Porque De lo así que ya comenzaron. Así es. Y también lo guardaban ahí, ¿no? Encerraron a Gómez Robledo desnudo en el baño, lo ataron de pies y manos, le vendaron los ojos y nunca le dieron ni comida ni agua. O sea, sí era un maltrato muy, muy avanzado, muy agresor. O sea, sí los trataban Sí. mal. Y como pueden deducir, su primer rapto, ¿cuánto crees que pidió de rescate? ¿El millón? El $1,000,000, así es. Arismendi pidió $1,000,000 como rescate, dijo yo quiero mi millón y que se hagan bolas, ¿no? Y bueno, la historia concluye con que después de las negociaciones, la familia únicamente pagó $350,000 y sí lo dejaron libre, pero no se ganó el millón completito, sino que a base de negociaciones, no especifican ni cómo ni por qué, al final la familia solamente pagó $350,000. Sí, pues obviamente Daniel de eso a nada, pues, Claro. Además, supongo que era muchísimo más de lo que de todos modos ganaba Sí. con el robo de autopartes. Y al darse cuenta de que este negocio sí iba a ser muy rentable, bueno, o sea, iba a ser rentable, pero tenía un pequeño defectito. No iba a ser rentable si él estaba dispuesto a negociar. Se dio cuenta, él pidió el millón, no se lo dieron, le dieron solamente $350,000. Entonces él dijo, esto no me gusta, esto no es redituable para mí. Yo no voy a negociar. ¿Por qué? Porque yo quiero lo que yo pida. Y el mocha orejas, como se le conoce, comenzó a utilizar medidas más crueles, desgraciadamente. Durante su 7º secuestro, le cortó la oreja a Leobardo Pineda, propietario de distintas bodegas en Ixtapaluca, en el Estado de México. Se la cortó con unas tijeras de pollo. A lo bestia, a lo seco, así. Nada más se las sin cortó. anestesia. Sin nada. Entonces, obviamente, pues esta herida le provocó una grave herida a este hombre. Obviamente, Sí. una herida muy, muy grave. Y misma esta herida fue cauterizada por Daniel con las cenizas de un trapo mojado. O sea, se la cortó y para que no siguiera sangrando y obviamente no perdiera la vida, pues se la cauterizó con cenizas de un trapo ahí que quemó. O sea, totalmente sin asepsia, obviamente, sin métodos como tienen que ser. O sea, nada, así nada más a lo pelón, como decimos vulgarmente. Y como pueden adivinar, la oreja de Pineda fue enviada a sus familiares. Y gracias a esto, le pagaron la suma completa de dinero. Sí. Entonces, él ya había encontrado el modus operandi correcto y el más eficiente. Les corto partes de su cuerpo, los mando como amenaza y yo sé que mi cheque va a llegar completo. Desgraciadamente. Sí. Daniel Arismendi solía afirmar
que tenía solamente poca de humanidad. O sea, tenía muy poca humanidad, como podemos ver. Así, halló la manera de conseguir dinero siempre, o sea, siempre que él quería, o lo que él pedía, sin la necesidad de lanzar amenazas verbales o tener que persuadir a los familiares. Como ya lo dije, no se quería quebrar la cabeza, hasta eso no quería batallar. Y dijo, yo ni los voy a amenazar, yo ni los voy a andar persiguiendo de que te voy a quitar la vida. No. Simplemente tendría que mutilar a sus víctimas y dejar su propia marca. Concluyó que la oreja sería una parte del cuerpo espeluznante pero sutil y no tan perverso como cortar una pierna o un brazo. Sí, claro. O sea, hasta, como digo, a pesar de que no era inteligente en la escuela, era muy inteligente en otros casos. Sí, lo que te iba a comentar, o sea, cómo fue desarrollando esa, no sé cómo decirlo, esa inteligencia Esa para habilidad. por eso es como dice, ¿no? De que darle un trabajo difícil a una persona floja y siempre va a buscar la manera para hacer o sea, ese trabajo. Exacto. De la manera más sencilla posible. Así es, y como ya lo comentamos aquí, o sea, él no quería batallar y simplemente decía, yo rapto a esta persona, le corto la orejilla, porque, como él dice, no es una manera tan inhumana como cortarle una pierna o un brazo. Se la mando a la familia y yo sé que el dinero me va a llegar completo porque ya hay daños hacia la persona. El ensañamiento con sus víctimas aumentaba si los familiares se negaban a pagar lo que Arizmendi les decía, porque obviamente cada vez la suma iba creciendo, sí, cada vez más. A tal punto que, además de cortarle las orejas, se cree que al menos 4 personas fueron desvividas mientras estaban raptadas por el Mocha Orejas y su banda. O sea, de plano hubo personas que su familia no pudo pagar, no porque no hayan querido, sino porque pues obviamente no tenían el dinero o no lo consiguieron. Y sí hubo por lo menos 4 casos que el Mocha Orejas sí terminó con la vida de 4 personas. Y yo creo que hasta con coraje, ¿no? Como decir, no pagaron, pues sí, bueno, pues órale, ahí les va, ¿no? Y sí terminó desgraciadamente la vida de estas 4 personas. Y cito textualmente unas palabras que dijo en alguna ocasión el Mocha Orejas. Cortar orejas era normal para mí. Ni me daba miedo ni me daba temor. Como si fuera una cosa normal. Desvivir, raptar, todo era normal, declaró. Estaba súper acostumbrado a eso y no tenía humanidad, tenía una sangre fría al 100%. No obstante, algo que tanto deseaba era la fama. Se convirtió en un arma de doble filo. Y lo hemos visto en casos anteriores, que si algo les gusta a este tipo de personas, sí, es la fama, es el reconocimiento, de decir yo soy tal, el monstruo de tal lugar, me conocen como tal, el Mocha Orejas. Entonces también le gustaba eso, le encantaba la fama, pero gracias a esto más gente, más medios de comunicación dieron a conocer sus historias, cómo trabajaba, etcétera, y gracias a que se hizo tanta fama le perjudicó, sí, porque no que supieran todo de él, pero por lo menos sí sabían más de lo que deberían de haber sabido, que bueno, gracias por eso, gracias a Dios. Entonces la banda de secuestradores también perpetró desvivimientos y burlas hacia las familias de los plagiados, por lo cual se propagó todavía más el terror en la población mexicana. O sea, no solamente con las víctimas se metían, sino también con las familias para provocar más terror y más temor, y que así pudieran pagar la suma. Es por eso que les digo que es uno de los criminales más aterradores de México, porque aterrorizó a todo un país, porque no solamente era despiadado y sí cumplía lo que prometía, sino que les metía miedo a todas las personas, y solamente por dinero. Sí era un capo bastante pesado. Sin embargo, el modus operandi del Mocha Orejas lo acercó al ojo de las autoridades, pues rápidamente se le vinculó con más de 200 secuestros. 200. Es un chingo, es muchísimo. Hecho que llevó a las autoridades a capturar a su familia, o sea, la familia de Daniel, que también eran cómplices de sus crímenes. ¿Por qué los capturaron? Pues obviamente si capturan a la familia es más fácil llegar. Queden con él.
Entonces a este señor se le atribuyen más de 200 secuestros exitosos. Y eso de los que nosotros sepamos o de los que conocemos o de los que él confesó. Entonces, ¿cómo fue que lo capturaron? Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Concretamente, y te sabes bien esta fecha, el 17 de agosto del 98, a las 7 de la noche, cuando el grupo de antisecuestros Yaqui, que eran elementos de la Policía Judicial del Estado de México en el municipio de Naucalpan, detuvieron a Daniel Arizmendi López cuando salía de su domicilio. No puso resistencia y también junto a él detuvieron a los otros integrantes de la banda. O sea, ese domicilio era la casa de seguridad. Era una de las casas. De su domicilio, sí. Okay. Ajá. Ahí lo detuvieron, ahí lo aprendieron y él ni siquiera obtuvo resistencia. O sea, dijo, bueno, ya me agarraron, ya, ¿no? Ay. El arresto ocurrió en las inmediaciones de Toreo 4 Caminos en Naucalpan, en el Estado de México. Y pongan atención. Incautaron, o sea, cuando lo arrestaron, pues ya ves que registran las casas para ver qué hay. Encontraron 600 centenarios, 30 millones de pesos y $500,000. O sea, estaba pesado. Wow. 30 millones de pesos en efectivo, obviamente. Sí. O sea, imagínate nada más. No manches. Ese mismo día confesó haber desvivido a 4 personas, de acuerdo con el libro The Breath to Death de Santa Muerte de Skeleton Saint, escrito por el académico estadounidense Andrew Shenton, que según este hombre, que ya lo había dicho en la introducción, él dijo que el Mocha Orejas logró amasar una fortuna contando todos los raptos desde que él su hizo inicio desde su inicio, de más de $40 millones. Ay, es un chingo, o sea, como 800 millones de pesos. Bueno, contemplando. En nuestros días serían como 800 millones de pesos, que de todos es un chingo. ¿Sí? O sea, imagínate, se escucha mal, pero imagínate lo exitoso que era en sus raptos y sus métodos eran tan eficaces y tan efectivos que consiguió tal cantidad de dinero. Si tan solo cuando lo atraparon encontraron vieron ahí 30 millones de pesos. Ahora, ¿cuántos años estuvo activo? O sea, desde lo capturaron hasta el 98, pero fue desde el... Fue desde el... me parece que desde el 90. No, ok. Sí. Bueno, de todos modos... O sea, fueron casi 7 años. Pero imagínate, 800 millones de pesos en menos de una década. Pues sí. O sea, sí es un chingo de todos modos. Ok. Por su detención fue clave el previo arresto también de su esposa y uno de sus hijos, además de distintos cómplices, como ya es normal que en este tipo de bandas pues trabaje mucha gente, no nomás los que están dentro, ¿no? A la banda del Mocha Orejas se le atribuyen alrededor de 200 secuestros, entre los cuales están los de 7 empresarios de España. No es poca cosa. Las conexiones y protección otorgada por altos mandos de seguridad pública del país permitieron a Arizmendi extender sus operaciones a 7 unidades federativas en el centro y el sur de México. O sea, este señor no trabajaba solo, ya tenía comprada a mucha gente de la policía y de altos mandos de la policía judicial que le permitieron trabajar más a gusto, y es muy obvio, es muy normal que pasen este tipo de cosas. No quiere decir que esté bien, de hecho está de la chingada, pero es súper normal que pase. Sí, pues la corrupción, ¿no? Ahora la famosísima y maldita corrupción. En primera instancia, Arizmendi fue encarcelado en el penal del Altiplano y posteriormente fue llevado a la cárcel federal del Puente Grande en Jalisco, donde cumple una condena de 393 años por los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y desvivimiento calificado. Sí. Okay. Y cuando lo raptaron, lo entrevistan y él dice lo siguiente, cito textualmente: que si estoy arrepentido, sí me arrepiento de haber hecho lo que hice, pero pues aquí ya no sirve el arrepentimiento.
Aquí ya no cuenta lo que uno piense o diga. O sea, sí, pero pues ya para qué, Ya. ¿no? O sea, ya para qué me arrepiento si ya lo hice. Ahora, ya lo raptaron, ya le encontraron todo, que bueno que lo raptaron. Tardaron bastantito en que lo agarraran, pero bueno, finalmente lo agarraron. Y aquí, bueno, estos datos me parecen muy curiosos porque casi siempre nos quedamos hasta donde lo raptan y ya. Pero ¿qué hace en su día a día el Mochaorejas? Te preguntarás, o Sí. bueno, algunos estarán preguntando. En su día a día, el Mochaorejas está en su celda, en la que le permiten tener 2 libros que su familia le cambia cada 6 meses y puede pedir otro en la biblioteca cada semana. Cada tercer día toma clases de dibujo, tiene asignado a un maestro que le da actividades académicas, con quien también juega ajedrez y dominó. Y puede salir los fines de semana a un patio de 20 metros a ejercitarse o a botar un balón. Arismendi sigue cumpliendo una condena, la cual fue dictada el 22 de agosto del 2003. Ese es su día a día. Oye, no, pues qué a gusto, ¿no? O sea, si uno que está aquí libre Ajá. batalla y no tiene esos lujos, Sí. o sea, ese es lo Lo que da triste. y lo que da más Lo que coraje, da más de que coraje. todavía les den esas oportunidades. Desde que lo atraparon no recuerdo a qué edad, que tuvo o sea, que le dieron En el la oportunidad 98. de vender algunas cosas para poder pagarlo de su O sea, fianza. lo atraparon a los 40 años. O sea, y todavía les dan esa... Y sobre todo si ya tienen un expediente, si Sí. ya tienen antecedentes y que todavía les den esos beneficios, ¿no? Porque al fin y al cabo son beneficios. Sí. Es algo muy, muy injusto. Y de hecho, por ahí también había escuchado, y que es verdad, un comentario que decían, ¿por qué si a los presos, a los criminales que pues hicieron cosas y cometieron delitos, a ellos se les paga, bueno, no como tal se les paga, pero se les da una comida 3 veces al día, se les da pues baño, bueno, agua, lo que sea? ¿Por qué a niños de orfanatos, a no sé, a mujeres desamparadas, a hombres desamparados, por qué no lo hacen? ¿Por qué a los criminales sí? Sí. Porque si te das cuenta, bueno, nosotros con nuestros impuestos les pagamos la comida Sí, a ellos sí. y todo lo que tengan que ver. ¿Por qué a esas personas que sí se lo merecen? O sea, me refiero a niños, casas hogar y todo eso. ¿Por qué ellos que sí se merecen este tipo de que sí lo trato, ocupan. que sí lo ocupan, por qué ellos no? ¿Y por qué a los criminales sí? Bueno, tema para otro día. Derechos humanos, Derechos humanos. tristemente. Sí. Y por ahí también pasó un tiempo y pues, ¿qué digo? Bueno, es su trabajo, pero los abogados pues estaban como poniendo textos, papeles, ¿no? Apelaciones, mejor dicho, para que le condenaran 50 años de cárcel, que de 393 a 343 pues no hay mucha diferencia, todos vas a pasar ahí el resto de tu vida. Pero porque ellos decían que cuando el Mochaorejas ingresó a la cárcel, que bueno, le dieron una golpiza como ninguna otra y que hasta lo torturaron. Su bienvenida. Entonces, fíjate nada más. El Mochaorejas o los abogados estaban apelando porque, oye, Lo lastimaron a mi cliente. Quítale 50 años. Por suerte, ahora sí la justicia hizo su trabajo y dijeron, ni madres, se queda como está. Qué bueno. Pero imagínate hasta dónde llega el cinismo. De decir, ¿cómo que lo golpearon? ¿Cómo? ¿Por qué lo tratan así? Pues, ¿cómo que por qué? Pero bueno. Y es que al fin y al cabo entra todo sobre derechos humanos, ¿no? Como todos dicen, todos tenemos derecho. Sí, pero obviamente no todos... O sea, ya no pero sé esa si persona, moralmente no todos se lo merecen. Exacto, ¿entiendes? o sea, esa persona le quitó sus derechos a otra sí. persona porque él debería tener derechos. Pero bueno, cada quien tendrá su manera de pensar. Algunos que digan, pues son seres humanos, está bien, pero No es para justificar no eso, es lo que hizo. justificable, exacto. Y pues bueno, esta fue la historia, algo corta, pero muy sádica y muy llena de intensidad del Mochaorejas. ¿Qué te pareció? Bastante interesante la historia. Al menos para este canal creo que es algo nuevo a lo que ya estamos acostumbrados de Sí. ver, ¿no? De Sí. asesinos en serie y todo esto. Yo no sabía que como tal era una banda que se dedicaba a eso. Ajá. Yo cuando escuchaba de que el Sí, era uno Mochaorejas, solo. uno solo. Que claro, aquí
no es por reconocer, pero, o sea, sí hay que darnos cuenta de que si alguien resaltó entre toda esa banda fue Daniel, porque al fin y al cabo es al que se le atribuye. Pues era la cabeza del grupo. Toda la cabeza. Era la inteligencia. Cómo fue desarrollando esa inteligencia para seguir cometiendo esos actos pues inhumanos. Sí. Y bueno, aquí también, tengo una duda. Nunca se supo, primero, ¿cómo dieron con él? O sea, si alguien dijo, ¿sabes qué? Ahí se encuentra la banda. O, y otra, si no movieron el dinero. A lo que me refiero, si no intentaron lavarlo como tal en algunas otras negocios o así. Mira, la primera opción sí, como ya había comentado, primero agarraron a sus familiares y a cómplices y ellos fueron los que hablaron. Los que les dieron pues no el pitazo, pero dijeron, bueno, pues puede estar en tal lugar, ¿no? Y en el lavado de dinero no encontré nada, supongo que era, pues yo creo que lo tenía ahí por ahí ahorrado, o sea, si en la casa tenía 30 millones. Ahí tenía todo el dinero. Ahí tenía todo el dinero, entonces supongo que ahora sí que su único jale era ese, o sea, raptar gente y pedir rescate. Nada más acaparar dinero. Acaparar dinero, o sea, simplemente más y más y más. Y de hecho, fíjate que yo dije, o sea, 40 millones de dólares, pues ¿cuánto pedía por rescate? Porque son 200 secuestros los que se le tienen atribuidos. Y también por ahí estaba leyendo que en ocasiones, no en todos, en un rescate llegó a pedir 4 millones de dólares. 4 millones de dólares. No sé si se los pagaron completos o no, que supongo que sí. ¿Algún empresario, como comentabas? Ajá, de sí, de hecho secuestraba a puro alto mando, o sea, puro dueños, fue escalando empresarios. hasta en eso también, en sus víctimas fue escalando. O sea, pero fíjate cómo desde la infancia se marca esto, o sea, ve violencia, ve agresión, se convierte en lo mismo, ve el dinero fácil en el robo de autopartes y después dice, ahí hay más dinero, mucho más dinero y más fácil, mejor me voy a dedicar a eso, y fue escalando hasta el monstruo que es de hoy en día, ¿no? Y que, bueno, actualmente sigue en prisión, sigue cumpliendo su condena, obviamente ya va a durar ahí para toda su vida. Entonces, pues yo ahorita tiene 66 años. Que me habías comentado ya fuera de cámaras que le habían hecho algunas entrevistas donde él mantuvo una postura muy seria, muy seria. Sí, cuando lo capturaron en el 98, Javier Alatorre, el periodista de TV Azteca, lo entrevistó en banquitos sentados. Sí. Y digo, la entrevista no es tan... O sea, ¿No aporta? No aporta porque ¿qué sentiste cuando les cortabas? No, pues nada. ¿Y por qué lo hacías? Por dinero. Y esto, o sea, no era tan así. Lo que me sorprendió fue la manera en la que el Mocha Orejas contestaba. Porque sabemos que hay muchos con un ego enorme y arrogante, exacto, gracias por la palabra. Arrogantes de no, yo acá no era. Sí, señor. No, la verdad no, señor. No lo sé, señor. O sea, muy humilde a lo mejor en ese aspecto, sí. Pero sí, está esa entrevista en YouTube por si la quieren ver, pero sí, Javier Alatorre se la realizó. Perfecto. Y voy a cerrar con una frase también del Mocha Orejas, porque tiene muchas frases, un poco más larga, que está muy buena. Yo creo que si volviera a empezar, aunque tuviera 100 millones de dólares, lo volvería a hacer. Secuestrar era algo para mí como una droga, como un vicio. Era la excitación de saber que te la estás jugando, que te podrían desvivir. Era como adivinar. Era como adivinar. Ahora le corto una oreja a este cuate, van a pagar. Y sí, pagaban. No sentí nada, ni bueno ni malo, al cortar a una de sus víctimas. Era como cortar pan, como cortar pantalones. Dijo en una entrevista, de acuerdo con el artículo Un mal día en la vida de Daniel Arizmendi, escrito por Carlos Monsiváis para Proceso en 1998. Finalmente, podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión. Porque recuerden que siempre, al final, solo Dios sabe. Hasta la próxima.